Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Con referencia a la siguiente figura, el punto A está a 53 centímetros por debajo de la superficie libre de líquido, de densidad relativa 1.25 en el recipiente. Pregunta, ¿cuál es la presión manométrica en A si el mercurio asciende 34.30 centímetros en el tubo? Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar. Y la figura, pues que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el área de hidrostática, la área que estudia los fluidos en reposo, tanto líquidos o gases. Número 2, para calcular la presión en el interior de un fluido, vamos a utilizar la ecuación fundamental de la hidrostática. No se demuestra aquí de dónde nace matemáticamente y físicamente, sino que la vamos a ocupar, y esta es la estructura matemática, donde tenemos que elegir qué puntos vamos a considerar y pues qué es lo que está actuando ahí. Bueno, aquí tenemos que vamos a estar trabajando con presiones absolutas y también con presiones manométricas, que es debido pues, al peso de la columna de líquido que estamos analizando. Lo único que para este problema pues vamos a utilizar un sistema de unidades diferente, que es el sistema técnico, que más adelante pues lo vamos a retomar. ¿Qué nomenclatura tenemos que utilizar para encontrar esas presiones? En este caso pues manométrica, o en otros ejercicios absolutas, pues vamos a utilizar el siguiente recorrido, trayectoria. Vamos a suponer pues que tenemos dos casos. Un caso donde un punto B está en una zona más profunda que el punto C y queremos ir de B para C de forma ascendente. Vamos a utilizar la ecuación fundamental de la hidrostática de presión en P va a ser igual a la presión en C, y como vamos ascendente pues le vamos a sumar la presión manométrica que ejerce esa sustancia que está entre esos dos puntos. En este ejercicio pues lo vamos a trabajar como gamma H, o en el caso contrario, si vamos del punto C al punto B, o es decir, en una trayectoria descendente o de puntos de menor presión a mayor presión, vamos a utilizar esta expresión, que es la ecuación fundamental de la hidrostática, de la presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto B, pero como vamos de forma descendente le vamos a restar la presión manométrica que existe entre esos dos puntos debido a ese fluido. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar cuando empecemos a recorrer de un punto a otro. Bueno, siempre y cuando pues cualquier trayectoria que tomemos, siempre la presión en puntos que están a mayor profundidad va a ser mayor la presión a puntos que están en puntos pues de menor profundidad. Ahí tenemos la figura de este problema, que es un depósito que contiene mercurio. Está conectado ahí un tubo de esa forma, y pues el mercurio en ese recipiente pues sube hasta una altura de 34.3 centímetros. En ese depósito tiene mercurio, y aquí hay mercurio. Justamente pues a continuación dentro de ese tubo existe un gas, que es el aire, que conecta justamente hasta acá. Y dentro de ese depósito, pues que aquí lo estamos viendo plano, pero tiene que ser como un balón, hay un líquido desconocido que nos dan solamente pues la densidad relativa de 1.25. no nos dicen qué sustancia es, pero el punto A está a 53 centímetros de esa superficie horizontal. Entonces nos piden en este ejercicio que encontremos la presión que hay en el punto A, que es una presión manométrica. Entonces veamos los datos que vamos a trabajar para después empezar a plantearlo y resolverlo. Aquí tenemos algunos datos. Como ya se dijo al inicio, este problema lo vamos a trabajar con un sistema que es un sistema técnico, ¿verdad? Vamos a trabajar el peso específico, y el peso específico en esas unidades técnicas tiene unidades pues de densidades en el sistema internacional.
o en el sistema CGS también. Entonces, ¿qué vamos a trabajar acá? Bueno, vamos a trabajar con los pesos específicos de mercurio, que aquí lo tenemos. El peso específico de mercurio es igual a 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a trabajar también, como estamos trabajando sustancias líquidas, vamos a trabajar el peso específico del agua, que es igual a 1.00 gramos por centímetro cúbico. Nos dan solamente la densidad relativa de esa sustancia donde está en ese depósito, que es 1.25, que es una densidad relativa. Entonces lo tenemos que pasar pues a una densidad absoluta. Pero en este caso, como se dijo, vamos a trabajar con un peso específico absoluto. ¿Cómo lo convertimos? A través de esta expresión, que el peso específico del líquido va a ser igual al peso específico relativo, o la densidad relativa de esa sustancia, por el peso específico del agua. Entonces vamos a multiplicar 1.25, que es la densidad relativa de esa sustancia, por el peso específico del agua. Al hacer la multiplicación, ya tenemos el peso específico absoluto, es decir, con unidades. Nos quedaría entonces que el peso específico de esa sustancia es igual a 1.25 gramos por centímetro cúbico. Y ya tenemos pues los datos que vamos a utilizar, y aquí nuestra incógnita, que nos pide la presión manométrica en el punto A, justamente acá. Como estamos en otras unidades, pues la presión en este sistema técnico se mide en kilogramos sobre centímetro cuadrado, o kilogramos fuerza entre centímetros cuadrados. Bueno, veamos y resolvamos este problema. Me piden que encontramos la presión manométrica en el punto A. Como nos piden la presión manométrica, vamos a despreciar la presión atmosférica, que justamente actúa en este depósito porque está abierto a la atmósfera. Entonces, vamos a numerar justamente en ese nivel de referencia donde está el mercurio. Le vamos a poner el punto 1 y el punto 2 en el interior de ese tubo, justamente donde llega el mismo mercurio. Vamos a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática en esos puntos de forma ascendente, y aquí lo vamos a recorrer del punto 1 al punto 2 de forma ascendente. ¿Qué me dice la ecuación fundamental de la hidrostática? Que la presión en el punto 1, que sería acá en el interior de ese tubo, va a ser igual a la presión en el punto 2, más, porque vamos en una dirección ascendente, la presión manométrica que hace el mercurio, o hace el peso de esa sustancia, que es mercurio, entre dos puntos. Esos dos puntos, que va a ser igual a gamma del mercurio por la altura que existe entre esos dos puntos. ¿Qué sabemos de esa ecuación fundamental de la hidrostática de esos dos puntos? Que la presión en el punto 1 es equivalente a la presión atmosférica, pero como nos dice este ejercicio que tenemos que calcular la presión manométrica, en este ejercicio esa presión atmosférica es despreciable. ¿Qué significa? Que es aproximadamente 0. Que 0 va a ser igual a la presión en el punto 2 más gamma de mercurio por esa altura. Conocemos el gamma de mercurio y de esa altura. Vamos a despejar la presión en el punto 2 para encontrarla. Nos quedaría así: la presión en el punto 2 va a ser igual a menos gamma de mercurio por la altura que existe entre esos dos puntos, que es conocida. Vamos a sustituir los datos y vamos a evaluar. Nos quedaría entonces que la presión en el punto 2 va a ser igual a menos gamma de mercurio, que es 13.6 gramos por centímetro cúbico, por la altura entre esos dos puntos, que es 34.3 centímetros. Hacemos la multiplicación y nos va a quedar que la presión en el punto 2 va a ser igual al negativo menos 466.48 gramos por centímetro cuadrado. Y aquí encontramos ya la presión justamente en el punto 2, en el interior de esa tubería, de ese tubo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, nos tenemos que trasladar hasta el siguiente interfaz, que sería aire y esa densidad, esa sustancia líquida que tenemos ahí. Pero que nos dice una de las características de los gases, que la presión en el gas pues es la misma en cualquier punto. Significa que la presión que existe entre la interfaz de mercurio y aire
es la misma en cualquier punto de esta tubería. Significa que nos podemos trasladar y vamos a llegar a la interfase de aire y la sustancia de ese líquido, que no nos dice el ejercicio que es, pero ya sabemos cuál es el peso específico. Entonces nos trasladamos al punto 2, donde la presión en el punto 2 es la misma en todo el aire. Entonces la presión que encontramos aquí en el punto 2, que es la interfase mercurio-aire, es la misma justamente que está en esta interfaz, aire y la otra sustancia. Entonces, el siguiente punto donde vamos a evaluar, vamos a poner del punto 2 al punto A de una forma descendente. Vamos a recorrer del punto 2 al punto A y vamos a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría justamente así. La presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto A. Como vamos de forma descendente, pues le vamos a restar la presión manométrica que existe entre esos dos puntos, menos gamma de esa sustancia líquida por la altura entre el punto A y el punto 2. ¿Qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Bueno, la presión manométrica que existe en el punto A. Como ya despreciamos la presión atmosférica, todas las presiones que aquí vamos a encontrar son presiones manométricas. Ya tenemos la presión en el punto 2, ya tenemos o conocemos el peso específico de ese líquido y la altura entre el punto 2 y el punto A. Entonces, ¿qué nos falta aquí de encontrar? Bueno, solamente nos falta despejar la presión en el punto A, que repite es presión manométrica porque hemos despreciado la presión atmosférica. Entonces este término está restando, va a pasar al otro lado a sumar y nos quedaría así. La presión en el punto A, que es una presión manométrica, va a ser igual a la presión en el punto 2, que ya la calculamos, más la presión manométrica entre el punto 2 y el punto A, que es debido a esa columna de sustancia líquida, que sería gamma de ese líquido por la altura del punto 2 al punto A. Entonces vamos a sustituir y evaluar. Nos quedaría que la presión manométrica en el punto A va a ser igual a menos la presión en el punto 2, que sería menos 466.48 gramos por centímetro cuadrado, más gamma de líquido, que sería 1.25 gramos por centímetro cúbico, por la altura entre el punto 2 y el punto A, que sería 53 centímetros. Utilizamos la calculadora y nos tiene que dar como resultado que la presión en el punto A, que es una presión manométrica, es igual a menos 400.23 gramos por centímetro cuadrado. Repitiendo, es una presión manométrica porque despreciamos la presión atmosférica que existe pues en el mercurio, en ese depósito que está abierto a la atmósfera. Entonces aquí encontramos ya la presión manométrica en el punto A, que repitiendo es igual a menos 400.23 gramos por centímetro cuadrado. Pero la respuesta que nos da este ejercicio es en kilogramos por centímetro cuadrado, o kilogramos fuerza también por centímetro cuadrado, porque estamos en unidades técnicas. Entonces al hacer la conversión nos quedaría que la presión manométrica en el punto A va a ser igual a menos 400.23 gramos por centímetro cuadrado por, vamos a pasar los gramos a kilogramos, nos quedaría por un kilogramo que tiene 1000 gramos. Se eliminan los gramos con los gramos, hacemos la división y nos quedaría que la presión manométrica en el punto A va a ser igual a menos 0.40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque estas son las unidades de presión en estas unidades técnicas. Bueno, aquí hemos aplicado la ecuación fundamental de la aerostática, los diferentes recorridos con las unidades pues de presión y de peso específico, esperando pues que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludos.